Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a esta semana donde vamos a estar estudiando un parashá más. Mi nombre es Camilo Alfaro, un gusto el poder invitarte a poder estar en este espacio de La Raíz de Nuestra Fe, un podcast que lo que queremos hacer es poder estudiar la palabra de el Rey. Este parashá es extraordinario, vamos a pasar un tiempo hermoso. Todos los días vas a poder escuchar aquí la porción de este podcast y esta semana pues estudiando el parashá Behaloteja. Bendiciones para ti, un shalom muy especial. Espero que estés muy bien, espero que puedas disfrutar la palabra del Padre junto aquí a este podcast. La tercera lectura del libro de Números y la 36ª de la Torá se llama Behaloteja, que esta palabra literalmente significa cuando asciendas y proviene del primer versículo de la porción, que podría traducirse literalmente como cuando asciendas las lámparas, y se encuentra en Números capítulo 8 versículo 2. Y esta es una referencia al hecho de que el sacerdote debía subir para limpiar y encender las lámparas de la menorá. Esta porción está repleta de relatos que narran la consagración de los levitas, también la primera Pascua en el desierto y las trompetas de plata, la nube de gloria y la salida del Sinaí, las quejas en el desierto, el primer Sanedrín y el castigo de Miriam. Mucho que cubrir, ¿cierto? Una gran cantidad de material. Y bueno, hoy estamos en la primera aliyá, y esta primera aliyá de Behaloteja nos introduce a una escena clave en el tabernáculo: el encendido de la menorá. Pero más que un acto ritual, es un mensaje profundo sobre identidad, servicio y propósito. El Eterno está preparando a los levitas para su obra y todo empieza con ¿qué? La luz. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo debemos brillar como parte del pueblo redimido y cómo cada acto de servicio debe estar guiado por su luz. El Mashiach retoma este lenguaje para hablarnos de nuestra función como lumbreras en medio del camino. Y bueno, aquí en el podcast siempre tenemos puntos aplicativos a nuestra vida, así que vayamos al punto número 1 de esta aliyá número 1, que espero que ya la hayas leído. Y bueno, si quieres escuchar primero el podcast y después ir a leerlo, no hay problema, pero no te saltes la lectura de la porción de hoy, que se encuentra en Números capítulo 8, versículo 1 al 14. Lo repito, Números 8, 1 al 14. Vamos al primer punto de esta aliyá, de esta porción. Dice: la menorá, símbolo de la luz divina en medio del pueblo. Dice Números 8, 1 al 4 resumido: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro. Adonai ordena a Aarón que encienda las lámparas de la menorá y cada lámpara debía inclinarse hacia el centro, simbolizando la unidad y el enfoque hacia la presencia divina. La menorá no era solo un adorno, era la fuente de luz del lugar santo. Era un recordatorio constante de que todo en el servicio a Adonai debe ser guiado por ¿qué? La luz. Este mandato es significativo porque sucede justo antes de la consagración de los levitas. En otras palabras, no puede haber verdadero servicio si no hay primero ¿qué? Iluminación. El Eterno no busca servicio mecánico, sino una adoración ¿qué? Iluminada, consciente, encendida por su presencia. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando yo entré a estudiar más de la profundidad de la Biblia, empezamos a considerar temas que no conocíamos, empezamos a estudiar más en totalidad la Biblia en sí. Llega un momento donde tengo un sueño, y a lo mejor lo he compartido con algunos de ustedes, pero es bueno que aquí quede grabado en el podcast, que el Padre una noche, en la misma noche, nos da a mi padre Roberto y a mi persona un sueño. Y el sueño fue una confirmación en sí para nosotros
de lo que Él quería que nosotros pudiéramos identificarnos. Y esa identificación era con la Or, con la luz. En el sueño, en mi caso, yo estoy en un lugar oscuro. Alguien al lado mío que no sé quién era verdaderamente, alguien que sabía que yo sabía que él estaba ahí al lado, me dice: prende tu lámpara. Y yo tenía una lámpara en mi mano como una tipo linterna, y cuando la alumbro, por supuesto la hago al fondo de este lugar, de este cuarto donde yo me encontraba, y cuando lo alumbro empiezo a ver personas, y donde yo brillaba esa luz veía personas que estaban ¿en qué? En oscuridad. Y la persona al lado mío, que nunca lo miré, o a lo mejor no me acuerdo, solo me dijo: eres hijo de luz. O sea, te voy a usar para poder brillar mi luz por medio de ti y que tú puedas alcanzar a esas personas que están en tinieblas. Por eso este tema para mí es tan importante, porque nosotros, dice la palabra, que somos la luz que refleja el Mesías. No somos la luz, escuche muy bien, no somos la luz, somos luz reflejada, que es diferente. Porque Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, en resumen dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ahora tienen mi luz, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Qué lindo esto. Lo hemos hablado en el podcast, es importante repetirlo, que sí, tenemos que mostrar obras de salvación, tenemos que mostrar obras del fruto de Adonai en nuestra vida, que el trabajo que Él ha hecho en nuestra vida pues se tiene que ver reflejado como en nuestras obras. Totalmente diferente decir que nuestras obras nos salvan, pues porque no van, no empatan. Eso es algo completamente diferente. No puedes hablar de los frutos con la salvación porque nunca van a ir. Pero tu salvación tiene que producir frutos. Es un efecto, pudiéramos decir como un efecto químico. 1 más 1 es 2 y siempre va a ser 2. Entonces tenemos que entender que de la misma forma el Padre espera que por medio de tu salvación tú puedas mostrar buenas obras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13 nos dice ahí donde Yeshua aparece en medio de los 7 candeleros, representando su presencia en medio de las congregaciones, porque el que es verdaderamente la Or, la luz original, es Yeshua. Tenemos que hacernos la pregunta, por supuesto, en este primer punto: ¿está tu servicio al Eterno encendido por su luz? ¿O se ha vuelto rutina sin enfoque? Cuando la luz de la presencia de Dios alumbra nuestro interior, todo lo que hacemos en su nombre se transforma en una ofrenda viva. Lo voy a repetir. Cuando la luz de la presencia de Dios alumbra nuestro interior, todo lo que hacemos en su nombre se transforma en una ofrenda viva. Eso es hermoso, mi amado, porque cuando tú comienzas a conocer las ofrendas de bendición del Padre, no estoy hablando monetariamente, estoy hablando tu vida, dando ofrenda al Padre, dando olor grato. Tú dices: ay, las canastas y esas cosas, que la primavera, que Shavuot, que Sukkot. Pero al final del día, esas son cosas materiales físicas aquí en la tierra, pero tu vida espiritual tiene que producir fruto. Tu vida espiritual tiene que dar. Y la menorá representa el deseo del Padre que de su luz esté en medio de su pueblo, brillando con unidad, propósito y revelación. Y recordemos que esa luz no se podía apagar en el tabernáculo, no se podía apagar en el templo. Y si esa luz representa ahora la luz por medio del pueblo brillando con unidad, no puede estar chispeando, como dijimos en estos días en Shavuot. Punto número 2. Los levitas eran ¿qué? Separados, purificados y presentados al servicio. En Números capítulo 8, versículos 5 al 14, la palabra dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán ¿qué? Míos, dice la palabra de Adonai. El Eterno instruye a Moshe a purificar y consagrar a los levitas para que estén listos para servir en el tabernáculo. Y esto incluye ¿qué? Rociamiento de agua purificada, afeitado total completamente, lavado de ropas y una ofrenda comunitaria. Y todo el proceso apunta a una verdad fundamental acerca del Padre. Nadie puede entrar en el servicio del reino sin pasar primero por purificación y consagración. Nadie.
Nadie puede entrar en el servicio del reino sin pasar primero por purificación y consagración. Tiene que haber una purificación, tiene que haber una consagración. El Padre lo ha determinado de esta manera. Además, se establece que los levitas reemplazan a los primogénitos de Israel como los dedicados a Dios, y esto muestra que el servicio no es casual ni voluntario, es una entrega completa, designada por Adonai, no por el hombre. Es una entrega completa que el Padre quiere de nuestra vida, de purificación, de consagración, de estar conectados a Él, de no estar en ego, de no estar en competición, de no estar en un montón de cosas dañando el pueblo de Adonai, sino que estando en purificación y en consagración no se trata de mí, se trata de otros, porque es un privilegio servir al Padre. Y por supuesto son muchos de los versículos también del Brit Hadasha que hablan en 1 de Pedro 2.9, hemos hablado de que dice sois linaje escogido, Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo nos dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, entiendan que ahora el rol se les ha dado a ustedes como pueblo de brillar, de ser la luz, de estar purificados y consagrados aquí en la tierra, porque Yeshua les ha dado un estatus de reino aquí en la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 nos dice, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Honra. El Padre cae, nos trae honra. Estábamos en deshonra, estábamos en pecado, estábamos en oscuridad y Él nos ha trasladado al reino de la luz y a darnos honra. Mi amado, hoy no somos levitas por linaje, pero sí somos llamados a ser sacerdotes en el reino. ¿Estás consagrado al servicio del Eterno? ¿O estás sirviendo sin haberte purificado primero? El orden bíblico es claro. Primero la luz, luego la consagración y entonces el servicio. El Mesías nos llama a un sacerdocio que puro, apasionado y enfocado en su presencia. Nosotros queremos que recibir a lo mejor la luz y entrar al servicio de una y nunca ser consagrados ni purificados y decir, no, hagámosle, démosle, eso no importa. No, la palabra dice, hay un proceso, conságrate, purifícate, prepárate, alístate. Ten en mente todas estas cosas para que puedas ser de ejemplo en todo lugar. Punto número 3. La presentación de los levitas, un pueblo ofrecido en lugar de los primogénitos. Este tema definitivamente es importante, porque por medio de los levitas nos están enseñando una gran cantidad de hermosas cosas que tienen que ver con la consagración profunda. Los levitas nos enseñan a nosotros la responsabilidad que nosotros ahora tenemos como hijos, como pueblo de Adonai. Todo lo que ellos tenían que hacer, a lo mejor usted dice, pero es muy extenso. Pero el Padre fue el que lo demandó. No fue Moisés copiando a otras tribus, a otras religiones. No, fue Adonai mismo el que lo dijo. Y nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tener una vida de consagración, de amor, de bendición. Claro, tenemos a Yeshua en nuestro corazón. Claro, tenemos bendición en nuestra vida por medio de la gracia. Pero el Padre quiere que podamos vivir en consagración. Ahora, escucha bien, no quiere que vivamos en religión. No, Él quiere que vivamos en consagración, estar purificados delante de Él. No, que si no hice esta oración no estoy consagrado. No, la palabra no dice eso. Eso no es verdad. No, que no lo hice de esta manera, entonces estoy en pecado. Eso no es verdad. El Padre quiere que tengas un corazón como el de Él, un corazón de bendición, de purificación, de consagración delante de Él. Porque si te concentras mucho en lo literal, te vuelves religioso y pierdes el espíritu, pierdes el amor. Números 8, 16 al 18 nos habla, porque eternamente me son dados a mí de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Y Dios establece que los levitas no son simplemente voluntarios, sino que también una ofrenda viviente en lugar de los primogénitos. Y esta situación tiene una raíz en el Éxodo. Cuando Adonai mató a los primogénitos en Egipto, Él consagró para sí a los primogénitos de Israel, ¿se recuerdan? Y aquí Adonai escoge a toda una tribu para ocupar ese lugar, marcando una dinámica de presentación redentora aquí en la tierra. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, ¿para qué? Para buenas obras. Por eso digo, ahora nosotros como pueblo, el Padre nos ha levantado y a lo mejor nosotros leemos estas cosas y no entendemos que se nos ha sido dado una responsabilidad profunda.
Romanos 8:29 dice, para que Él sea el primogénito ¿de qué? De entre muchos hermanos. O sea, Él nos mostró a nosotros cómo verdaderamente vivir la palabra y cómo ser verdaderos redentores aquí en la tierra de la representación redentora de Yeshua en el madero. Hebreos 9:13 al 14 dice, ¿cuánto más la sangre del Mesías limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Escuche bien. Siempre desde el principio y en toda la palabra conecta la salvación con el servicio. O sea, dice, si has sido salvado, vas a servir. Si has sido aceptado en el reino de Israel por medio de la sangre del madero, ahora tu trabajo es servicio. Esto es muy importante, lo hemos hablado en estos días también en las enseñanzas de Shabbat, que el Padre no llamó a un pueblo a estar sentado, dormido y muriendo. Él llamó a un pueblo al servicio, al compañerismo y al ser uno en Él. Mi amado, esta ley ya nos lleva desde la luz hasta el servicio, desde la menorá encendida hasta el levita consagrado, desde el símbolo hasta la entrega. Y todo esto se encuentra, por supuesto, en el cumplimiento en el Mesías, como lo venimos hablando, quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para hacer luz en medio de un mundo muy oscuro, como lo conocemos. Muy oscuro. Y Él necesita gente preparada. No que se estén peleando como pueblo, sino que estén preparados, consagrados y purificados. No puedes servir si no estás consagrado. No puedes brillar si no estás conectado a la fuente. No va. No hay matemática que te dé eso. Si quieres brillar, tienes que estar conectado a la fuente. Y si quieres servir, tienes que estar consagrado delante de Él, o sea, dedicado a su servicio. Este pasaje no es solo historia levítica, es un llamado directo a cada creyente en Yeshua a vivir encendido por la luz divina, purificado para el servicio y ofrecido como una ofrenda viva y agradable al Padre. Déjame dejarte esta bendición para tu vida. Fuiste creado para brillar, consagrado para servir y llamado a vivir como una ofrenda viva, y que la luz del Eterno nunca se apague en ti. Amada familia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Les quiero recordar que el podcast también lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas esas plataformas de podcast. Si escuchas y tienes un plan pagado de música, ahí también vas a poder escuchar La Raíz de Nuestra Fe. Le invito a que haga algo, por favor. Si usted tiene esas plataformas, vaya, busque La Raíz de Nuestra Fe, suscríbase, por favor, porque eso ayuda a que la plataforma pueda compartir nuestro contenido con otras personas. Y le invito a suscribirse a mi canal de Camilo Alfaro en YouTube, donde estamos publicando una gran cantidad de recursos de bendición para el pueblo de Israel. Él lo entrega, nosotros le servimos a Él. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.